Hola, yo soy Esther Aranda, trabajo en el CAS Baluard de Barcelona, que es un centro de reducción de daños con sala de consumo inyectado y fumado de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y gestionado por la Asociación Bienestar y Desarrollo. Voy a hablaros de la parafernalia para la inhalación de cocaína y heroína. Bueno, a pesar de que en Colombia nadie duda, ¿no?, de que el consumo inhalado es una problemática de salud pública, en Barcelona siempre ha quedado muy ensombrecido por la verdadera problemática que hay con el consumo inyectado, a pesar de que, bueno, como vemos aquí, en el último informe europeo sobre drogas del 2015 se calculaba que el 26% de consumidores que inician tratamiento por cocaína utilizan la vía inhalada como vía principal y en el caso de la heroína casi el 40% de los que inician tratamiento son inhaladores. Vemos que en Barcelona las tasas de consumo son bastante elevadas, tanto de cocaína como heroína, y que ambas sustancias son las más utilizadas. Bueno, el CAS Baluard, que es donde yo trabajo, es este centro que veis aquí en la fotografía. Abrió en el 2004, ofrece cobertura prácticamente todo el día, de 9 de la mañana a 10 de la noche, todos los días del año, y está ubicado en el centro de la ciudad porque, bueno, históricamente siempre ha sido una zona de mucho tráfico, de mucha venta, de mucho consumo, a pesar de que quizás actualmente esto se ha paliado un poco. Tiene una atención diaria de consumidores de unos 300 y ofrece un espacio de inyección, como os decía, una sala de fumado, atención sanitaria, social, educativa, psiquiátrica, psicológica, cobertura de necesidades básicas para los consumidores, alimentación, ducha, alguna cosita más. Inicio de tratamiento de desintoxicación con programa sustitutivo de metadona. Un equipo de intervención comunitaria que ayuda un poco a paliar el impacto del consumidor en la comunidad. El programa de intercambio de material higiénico y, gracias a Energy Control, ofrecemos un servicio de análisis de sustancias. El programa de dispensación de material higiénico tiene como objetivos disminuir las consecuencias adversas del consumo en los consumidores, garantizar que estos tienen acceso siempre a la parafernalia y que esta parafernalia se está distribuyendo, reducir el número de material contaminado en circulación por la vía pública, especialmente en el caso de las jeringuillas, en el consumo inyectado, favorecer que el consumidor adopte conducta saludable y disminuya un poco el riesgo que tiene el hecho de consumir, y establecer un contacto con esa población más desvinculada que no tiene acceso al sistema ordinario de salud. Los puntos de dispensación del material higiénico son las salas de consumo. Obviamente, si el consumidor va y quiere inyectarse o quiere fumar, se le dispensa todo el material. El propio programa de intercambio, y en la vía pública el equipo comunitario lleva encima siempre material para poder distribuirlo. El espacio de inhalación asistida, es decir, la sala donde el consumidor puede ir a fumar, abrió en el 2007, un poco más tarde, por lo que os comentaba antes, ¿no?, que realmente el problema de la ciudad históricamente ha sido el inyectado, y en el 2007 se empezó a dar cobertura a los fumadores. Es la única sala de Barcelona donde se puede ir a consumir vía inhalada. Anualmente se atienden 5.500 consumos aproximadamente, y sobre todo los consumidores son usuarios de heroína, de cocaína y de metanfetamina. Las intervenciones del equipo cuando está en sala, bueno, pues conseguir que una buena práctica con la parafernalia y asegurar que el consumo sea higiénico. Una asistencia en el consumo, sobre todo en el caso del cocinado de cocaína, que es algo que ahora hablaremos y que creo que aquí en Bogotá no se da. Y la derivación a profesionales mucho más especializados que den cobertura a esas necesidades que os plantean. Bueno, en las fotos veis cómo, bueno, el usuario llega a la sala, se le da el material, la sala es la segunda imagen, tiene 6 puestos para consumo y en la tercera foto se ve el consumo higiénico. Bueno, cuando queremos implantar una parafernalia concreta para alguna de las sustancias, aplicamos esta metodología. En primer lugar, buscamos información, tanto en los consumidores, a través de grupos focales, como experiencias internacionales que ya hayan aplicado esta parafernalia y les esté funcionando, y evidencia científica que confirme que la parafernalia que vamos a utilizar responde a un consumo higiénico y está bien. El diseño se realiza con ellos,
Por ejemplo, en el caso de la cocaína, los propios usuarios nos realizaron una formación a nosotros sobre las pipas, que es la que se fuma la cocaína, y creamos un vídeo con el asunto del cocinado de la cocaína, que luego veremos y que luego, insisto, luego hablamos. Se adquiere el material y se preparan los kits. Luego se pilotea todo este material con los usuarios dentro de la sala y los usuarios en la vía pública, porque a veces el material puede no funcionar igual de bien dentro y fuera, y luego se evalúa a través de un focus group. A la vez lo que intentamos lanzar es una encuesta pre-post que nos evalúe la intención de cambio de conducta que tiene el usuario una vez que tiene acceso a una parafernalia higiénica. Posteriormente realizamos la implantación, si todo ha ido muy bien, claro. Realizamos una divulgación a través de los diferentes centros de reducción de daños de la ciudad, a través de consumidores y de otros profesionales, y un año más tarde solemos evaluarlo. Bueno, en el caso de la parafernalia para heroína, lo que ellos utilizaban al principio, antes de tener acceso, era el papel de aluminio clásico de cocina, doméstico, del supermercado, y un bolígrafo Bic, del cual se le extraía la tinta y los dos tapones, y hacía de tubo inhalador. Bueno, obviamente los riesgos de esta parafernalia, bueno, el plomo que hay en el aluminio, que altera claramente el sistema respiratorio y gástrico, el 99% del plomo se une a las células rojas y queda en sangre durante entre 25 y 40 días. La interferencia de la síntesis de la hemoglobina, el plomo es incompatible con el calcio, por lo tanto el desarrollo del esqueleto se verá afectado. La interferencia con neurotransmisores cerebrales que tienen que ver con los impulsos nerviosos en la sinapsis, y la interferencia con algunas enzimas implicadas en la síntesis de proteínas. En el caso del tubo inhalador, que sería este tubito que veis aquí, si no tiene una distancia, una longitud de 7 centímetros, no se puede asegurar que no produzca quemaduras en el sistema respiratorio. Bueno, en el caso de la cocaína, la cosa se nos complicó bastante, porque, como bien sabéis, la parafernalia es mucho más complicada, va con pipa, por lo menos en el caso de Barcelona, y esto nos obligó a mirárnoslo mucho más con lupa. De nuevo, los mismos objetivos de cualquier parafernalia, los destinatarios, cualquier consumidor de cocaína inhalada, estuviese vinculado o no estuviese vinculado en el centro, puesto que nuestro objetivo inicial era poder dispensar esas pipas para el uso fuera del centro, implicando a todos los servicios, tuviesen sala de consumo inhalado, no tuviesen población típica de consumidores de coca fumada o no. Y esto es lo que nos encontramos cuando les preguntamos, que las pipas que utilizaban son estas tres típicas, ¿vale? La botella de agua típica de 33 centilitros, con suerte si era de agua y no era de Coca-Cola o de cualquier otro producto, una hoja de aluminio colocada en la parte superior que se ataba mediante una goma elástica, la cual se perforaba y se hacía servir como rejilla, y en la parte lateral se hacía un agujero, como buenamente se pudiese, y se añadía una cañita de plástico, desde donde se hacía la inhalación. La otra pipa que encontramos era una lata de aluminio, que bueno, se retuerce, se hace un agujero, y en el otro lado del agujero se perfora y hace de rejilla. Bueno, aluminio, lata, complicado. Y la otra pipa que encontramos, mucho menos habitual, era con los inhaladores típicos del asma. Se extraía la parte donde va la medicación, que iría aquí, y en la parte donde se hace la inhalación a la boca se colocaba la hoja de aluminio, se perforaba y se ataba con una goma elástica, que esto hacía rejilla. Aparte de esto, pues el encendedor y el amoníaco para el cocinado de la coca. Bueno, los riesgos asociados a esta parafernalia doméstica que utilizaban, cortes en las manos debido al uso del material, cortes en los labios porque no estaban bien hechas las pipas, obviamente, porque eran latas rotas, porque las botellas nunca estaban en buen estado, inhalación de la pintura que podía haber en las latas, de las bacterias porque es un material reciclado, del plástico porque la botella es de plástico y del amoníaco porque al cocinar la coca el amoníaco no se va. Cortes y quemaduras en el dedo pulgar de la mano en la que se enciende el encendedor, provocados por la piedra de combustión, quemaduras en los labios a causa de la cercanía con la que se produce la combustión a la boca y quemaduras por la calidad inflamable del amoníaco.
Aparte que la pipa se comparte continuamente y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual era posible. Además de que nos encontramos que el aspecto físico propio de los consumidores de cocaína fumada generaba una estigmatización social que era un riesgo para el propio consumidor. ¿Y por qué tanto rollo con el cocinado de coca? Bueno, porque no tenemos crack en Barcelona, no tenemos bazuco, nosotros solo tenemos el clorhidrato, la coca, el polvo, y entonces quien quiere fumar coca tiene que cocinarla, es decir, tiene que patearla para atrás. ¿Eh? Exacto, ya no es coca entonces. Entonces, domésticamente este proceso se realiza con amoníaco porque no hay riesgo de perder la cocaína y porque es muy fácil conseguir amoníaco en cualquier supermercado, con todo el riesgo que se supone que el amoníaco es altamente tóxico. Nuestra propuesta, utilizada por muy pocos consumidores en Barcelona, era con el bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia que está en nuestro cuerpo, por lo tanto no existe toxicidad, es súper barato, por lo menos en España. Conseguir 1 kilo de amoníaco no son más de 2 euros y puedes llegar a cocinar prácticamente, no sé, 1.000, 2.000 gramos de bicarbonato. Y los inconvenientes del bicarbonato, bueno, que el proceso de cocinado con el bicarbonato es ligeramente complicado, o bastante, y que hay riesgo de que si no calculas bien las cantidades, pierdas la cocaína. Luego, a la hora del diseño de la pipa, lo que hicimos fue un grupo focal en el que participaron 10 consumidores expertos, es decir, los que realmente sabían de pipas y no simplemente tenían rituales y herencias de productos, pero que en realidad no acababan de argumentarnos bien por qué. Y participamos un enfermero, un educador social y yo. La pipa que diseñaron fue esta. Las exigencias o las cosas que nos pedían, que tanto la pieza donde se realiza la combustión como la pieza donde se realiza la inhalación fueran extraíbles, de manera que se pudiese compartir la pipa, cada uno con su tubo de inhalación, y que dependiendo de la cantidad de agua que colocasen dentro de la pipa, se pudiese adaptar la pieza es decir, la copa esta. Que esta copa fuese un poquito ancha y un poquito profunda, de manera que si se utiliza en la calle y hay viento, se pueda realizar bien la combustión. Que fuese chiquitita, máximo 10 centímetros, porque les cabía bien en la mano y les resultaba muy fácil de manejar, incluso de esconder. Que fuese de cristal, lo ideal sería que fuese metacrilato, pero bueno, el precio de hacer una pipa de metacrilato es bastante alto. Y un orificio donde colocar la ventilación del dedo, con la que se hace la ventilación de 1 centímetro. Bueno, finalmente esta fue la parafernalia que creamos. Un kit propio únicamente del fumado, donde está la pipa, donde hay 2 boquillas para que se pueda compartir, donde hay una rejilla y donde está el agua estéril. Y luego un kit que puedes pedirlo junto o puedes pedirlo por separado para hacer el cocinado, donde viene un sobre de crema hidratante para los labios, agua estéril, una toallita de alcohol y un sobre de 1 gramo de bicarbonato individual. Bueno, y entonces evaluamos esto un año más tarde. En el caso de la heroína, que fue lo primero que hicimos en el 2012, en la prueba piloto el 30% nos indicó que desconocía que hubiese efectos adversos por el uso de aluminio doméstico y el 100% nos dijo que prefería utilizar un material que no tuviese riesgos para su salud. Después de un año de utilizar el material, conseguimos un aumento del 50% de usuarios en sala y la dispensación de aluminio aumentó un 126%. En el caso de la pipa, en la prueba piloto el 100% nos dijo que prefería utilizar una pipa higiénica que no una pipa doméstica. El 100% consideró que si nosotros le dábamos una pipa eso no iba a modificar su ritual de consumo. Y el 12% nos indicó que no, que en realidad a ellos esa pipa no les gustaba y querían otro tipo de pipa. Higiénica, pero otro tipo de pipa. Un año más tarde, la implantación de la pipa nos triplicó los usuarios en sala fumando cocaína. Conclusiones. Hacer una buena parafernalia facilita el contacto con el consumidor problemático y nos mejora la vinculación con él. Esta vinculación, en nuestro caso, nos produjo unos resultados de un 28% más de intervenciones sobre consumo
y un 116% más de derivaciones a profesionales sanitarios posteriores al consumo. Ofrecer una atención especializada al fumador es una estrategia de protección del cambio de vía, y en el caso de Barcelona es algo muy importante porque muy fácilmente en el recorrido de consumo del inhalado el consumidor pasa al inyectado. Entonces cualquier tipo de estrategia que nos proteja al usuario de este cambio es positivísima. Y el diseño de la parafernalia, si no involucra al propio consumidor y no respeta su ritual de consumo, no sirve para nada. Nuestro reto de futuro, que es en lo que estamos ahora mismo trabajando, y mañana se empieza a pilotear, es que una vez a la semana ellos puedan realizar un intercambio de pipa de manera, para el consumo externo a la sala, de manera que ellos siempre tengan en su mano una pipa higiénica. Y bueno, me parecía que después de hablar tanto del cocinado de coca, lo lógico era que vieseis el vídeo que hicimos para que los usuarios que no saben cocinar con bicarbonato aprendan, y para que los profesionales que no saben cocinar ni con bicarbonato, ni con amoníaco, ni con nada, aprendan a cocinar y lo puedan transmitir.